Lo planteábamos ayer, ¿de qué estamos hechos? ¿Cuál es la base de la materia, de los seres humanos, de la mesa, de los otros planetas, de la cámara, de todo? ¿De qué estamos hechos? Y saben que queríamos, primero, que hablarle de las teorías que hablan sobre la base de la materia, sobre la constitución de la materia, y que todo lo entendiéramos. Hoy vamos a hablar de una teoría que muchos piensan que es más un planteamiento filosófico que una teoría física. Hablamos de cuerdas, y una teoría que no ha sido realmente confirmada, digamos que en laboratorio. A pesar de eso, muchos científicos trabajan en ella y otros la ven como diciendo, bueno, puede ser cierto o no, pero lo cierto es que está acaparando todos los recursos dentro de la física. Y no están muy de acuerdo de que sea así. Vamos a ver por qué. Comenzamos. Nuevamente les voy a presentar a nuestros invitados y bueno, hoy tenemos un buen reto, ¿no? Antonio Vázquez estuvo ya con nosotros. Antonio es físico. Bienvenido nuevamente, un día más. Gracias. Y nuestro nuevo invitado es José Fernández Barbón. Él es investigador del Instituto de Física Teórica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Bienvenido también. Hola. ¿Realmente esta teoría de cuerdas no ha podido ser confirmada? Una pequeña definición y ahora vamos a hablar de ella, pero una pequeña opinión. Tú que trabajas en ella, ¿no ha sido realmente confirmada? Aún no, por supuesto, como la mayor parte de las teorías antes de tener la oportunidad de ser confirmadas. Muy bien. ¿Qué es la teoría de cuerdas, Antonio? Yo voy a poner un poco el contexto en base a lo que hablamos ayer. Y la teoría de cuerdas surgió porque el modelo estándar que comentamos explica tres fuerzas de la naturaleza. La cuarta fuerza, que es la gravedad, se queda completamente excluida y la teoría que la describe es completamente distinta a las teorías cuánticas que describen las fuerzas a nivel microscópico. Entonces la gente decía, pues debería poderse unificar todo de alguna manera. Y de ahí surgieron las primeras investigaciones en teoría de cuerdas para intentar incorporar la gravedad a las demás fuerzas y hacer una especie de superteoría que pudiese incluir todo lo microscópico, o sea, a niveles de escalas pequeñísimas, con fuerzas que se ven a escalas espaciales como la gravedad. Voy a rebobinar un momentito. Primero ayer hablábamos del átomo, hablábamos del núcleo, hablamos de los quarks, hablamos de partículas elementales. Cuando hablamos de cuerdas estamos dentro de ese mundo, más subatómico, o sea, más elemental, digamos que vamos viendo las cosas más en su base. Mucho más elemental. Estamos a un nivel de una escala mucho más pequeña, en principio, y para eso nos hemos traído un experto en ese campo, que investiga en ese campo, para que nos explique de una manera general y sencilla, para que podamos entender lo que es la teoría de cuerdas. Pero vamos, la escala en principio es mucho más pequeña y mucho más fundamental de lo que estábamos hablando ayer, que eran los quarks, los leptones y las partículas de interacción. Pero vamos, lo mejor es que nos explique un experto. ¿Qué es la teoría de cuerdas? ¿Qué es? Bueno, pues en cierto modo ya lo habéis dicho en parte. La teoría de cuerdas es un intento de combinar los dos pilares básicos de la física fundamental tal cual la conocemos hoy. Un pilar básico es el comportamiento de la materia y la energía, que se describe mediante una teoría que se llama mecánica cuántica, que fue desarrollada en los años 20, culminada en los años 20 del siglo XX. Y el otro pilar es la estructura del espacio y del tiempo, que es descrita por la teoría de la relatividad de Einstein, que tiene dos partes, tiene una parte simple y una parte más compleja, pero que fueron culminadas a principios del siglo XX. Entonces, esas dos teorías tienen unas zonas de fricción, tienen una cierta inconsistencia entre sí por la forma en la que están construidas. Entonces, al igual que en otras ocasiones en la historia, en las que cuando sucedían zonas de fricción entre teorías bien establecidas, pues la solución a esos problemas involucraba una nueva síntesis, es decir, una revolución, pues
Los físicos llevan pensando en cómo combinar estas dos teorías desde hace 50 años, no es una empresa nueva en absoluto, y la teoría de cuerdas ha surgido como una de las vías más prometedoras en esa línea. Es un conjunto de ideas que empezaron de forma bastante modesta y que han demostrado tener una gran riqueza interior y han demostrado producir sorpresas a medida que se iban estudiando, y eso ha generado pues, un gran interés por ese tipo de ideas. Ahora bien, realmente no sabemos lo que es la teoría de cuerdas, porque lo que sabemos son como aspectos del problema. Es un problema realmente muy difícil y muy profundo, y ni siquiera sabemos si es el momento histórico adecuado para plantearlo, ¿no? Pero el problema existe y está ahí. Yo lo voy a preguntar, como estoy planteando estos programas. Según la teoría de cuerdas, ¿de qué estamos hechos? Bueno, pues según la teoría de cuerdas, lo que estamos hechos es de las partículas elementales que tenéis aquí, que habéis explicado. Lo que pasa es que estas partículas, como veis, pues tienen diferentes aspectos, diferentes tamaños, diferentes masas, diferentes colores, quiere decir que tienen diferentes propiedades. Bien, la teoría de cuerdas nació con la hipótesis de que todas ellas estaban hechas del mismo material, básicamente, y que las diferencias entre ellas se debían a los diferentes modos de movimiento de ese material. Es decir, es una cuerda y esa cuerda tiene vibraciones. Y entonces las diferentes notas musicales de esas vibraciones son las diferentes partículas que ves. Parece una idea muy elemental, casi que se remonta al mundo de Pitágoras, ¿no? Entonces, la verdad es que es un poco difícil tomársela en serio cuando te lo presentan así. Cuando los físicos se pusieron a estudiarlo en los años 70, de pronto se dieron cuenta de que la mayor parte de las ideas que conforman nuestra descripción de la física de partículas encajaban de forma armónica en este modelo. Y además proporcionaba una forma de incluir también la gravedad. Y entonces esto generó un gran interés. Fue una especie de descubrimiento casi empírico, porque aunque es teórico, en el fondo nadie se esperaba que el modelito de la cuerda fuera a producir tantas sorpresas, ¿no? Y desde entonces pues, se ha estudiado y ha evolucionado mucho. Por ejemplo, una de las cosas que se ha descubierto, a nivel de nuevo puramente teórico, es que cuando consideras partículas cada vez más masivas, llega un momento en que ya no se parecen a cuerdas muy enrolladas, muy en estados de vibración muy excitados, sino que de pronto se convierten en agujeros negros microscópicos. Y entonces hay una relación entre la teoría de cuerdas y la teoría de agujeros negros. Y eso pues ha abierto nuevas vías de trabajo y de pensamiento que están transformando nuestra visión de la teoría. Pero estrictamente no es una teoría, porque no tenemos todavía una visión completa, global, de este campo como unos principios, una metodología bien definida y unas consecuencias claras. Lo que hay son un montón de ideas muy interesantes que van desde cosas que tienen posible relación con los experimentos que se están haciendo ahora en Ginebra en el acelerador de partículas, hasta aspectos que tienen que ver con el mundo de las matemáticas, cosas que están mucho más allá de lo que podemos esperar ver en el acelerador. Y bien, es un terreno, digamos, es como un escenario, más que una teoría concreta, que sigue teniendo mucho interés, ¿no? En resumen, que todos somos cuerdas. Entonces, solo hay a nivel fundamental, para todas las partículas del universo, incluidas las partículas que causan las interacciones, que en lo que enseñamos ayer eran el fotón, el gravitón y las partículas de interacción, esas también salen de las cuerdas. Todos son cuerdas. La crítica que mucha gente le ha hecho a la teoría de cuerdas es que hasta la fecha no han conseguido sacar ni un solo número o ningún solo fenómeno predictivo que pueda ser comparado con algo experimental en un laboratorio. Mientras que la teoría estándar hizo muchas predicciones y una tras otra se han ido observando y verificando en el laboratorio, pero a un nivel espectacular. Por eso se llama la teoría estándar, porque ha tenido tanto éxito. Pero está claro que la teoría ha llegado a un punto, digamos, donde no puede avanzar más por el hecho de que ha mencionado de que la gravedad es un animal tan raro que no se puede incorporar. Y es posible que la teoría de cuerdas sea, digamos, la manera de unificarlo todo. Pero el problema que tiene es que, por lo que entiendo yo,
no da suficiente predicción o algún tipo de número que alguien pueda llevarse a un laboratorio o al espacio para comprobarlo. Redondeo un poco la explicación con otra pregunta. Define la cuerda, la forma de cuerda y su vibración. Esa es la base de la teoría de cuerdas. O sea, que todo tiene, que la partícula, o sea, digamos lo más elemental de nuestra materia tiene forma de cuerda y está vibrando. Sí, esa es la visión, digamos, más elemental de la teoría. Sí, una visión, pero para que lo entendamos todo. Vale. Es la visión pictórica. Vale, pictórica, vale, pero vamos a tener, como no tenemos el mismo, no sé si tenemos una imagen, yo creo que no, vamos a tener una visión pictórica. Forma de cuerda y una vibración, por hacernos. Vale. Que no se haya podido confirmar, porque, por ejemplo, cuando hablamos de partículas, gracias por ejemplo, al colisionador, ¿no? Al gran colisionador, hemos llegado a ver unas partículas, las que se creían que existían, otras que pueden aparecer, se estará buscando una en concreto. ¿Necesitaríamos otro tipo de construcción para llegar a demostrar la teoría de cuerdas o no? ¿O nunca se va a poder llegar a demostrar con la tecnología actual? La verdad es que la mayor parte de las cuestiones que planteáis son imposibles de decidir o son prematuras, digamos. Nos estamos adelantando. Las especulaciones teóricas siempre han existido y forman parte del funcionamiento de la ciencia. Lo único que pasa es que históricamente las ideas teóricas que siempre van en todas las direcciones, es una especie, los teóricos son como una especie de enjambre que va explorando diferentes vías, pues siempre están temperadas por los experimentos, porque los experimentos históricamente estaban cerca de la teoría. Ahora hemos vivido un momento histórico en el que cada experimento que está en condiciones de profundizar en nuestra descripción del mundo de las partículas elementales tarda 20 años desde que se proyecta hasta que entra en funcionamiento. 20 años es mucho tiempo en la vida de un físico teórico. Y los físicos teóricos hacen lo que saben hacer, que es explorar todas las alternativas. Y 20 años es mucho tiempo en el que construyen grandes edificios teóricos. ¿De acuerdo? Entonces es normal que esos edificios tengan partes que ellos consideran fundamentales que estén muy alejados de las posibilidades de la siguiente máquina, por ejemplo este acelerador. Pero inevitablemente tienen otras partes que sí que están cerca, y en particular en el caso de la teoría de cuerdas, la verdad es que la teoría de cuerdas no es una idea muy radical, es una idea que en su origen es bastante conservadora porque incorpora casi todas las ideas que eran populares en los años 70 y 80 acerca de la física de partículas. Incorpora cosas como la gran unificación, incorpora cosas como la supersimetría, la idea de que puede haber dimensiones adicionales en el espacio. Todas estas ideas nacieron independientemente de la teoría de cuerdas. Lo que pasa es que la teoría de cuerdas las armoniza de alguna manera. Digamos que resuelve una papeleta, y es que armoniza todo. No, digamos que es un andamiaje conceptual que, por lo que sea, incorpora todas estas cualidades, es una virtud que tiene, eso es así. Entonces, bueno, muchas de estas cuestiones se pueden explorar en el acelerador. Lo que pasa que, por desgracia, nuestro conocimiento de la teoría no nos permite calcular, por ejemplo, si vamos a ver exactamente esto con este número cuando conectemos el acelerador. Podría ser que el acelerador descubriese, pongamos por ejemplo, para decir algo que yo considero improbable, pero cabe la posibilidad, descubriese nuevas dimensiones. Por ejemplo, en vez de las 3 dimensiones habituales, pues una cuarta, una quinta, lo que fuera, pequeñitas. Eso podría ocurrir, ¿de acuerdo? Eso no confirma la teoría de cuerdas, pero eso es un indicio muy claro en la dirección de la teoría de cuerdas. Es un error pensar que los resultados del acelerador, aunque no confirmen o refuten la teoría de cuerdas, son indiferentes a la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas le importa mucho, en todas las posibles alternativas de la física que pueda aparecer en el acelerador. No todas las alternativas son iguales para la teoría de cuerdas. Algunas tienden a confirmarla, otras tienden a indicarte que vas en otra dirección. Por eso los físicos de cuerdas están expectantes por ver si ciertas posibilidades que han sido conjeturadas aparecen en el acelerador o no. El día que salgan de sus despachos. Realmente lo que estáis todos los físicos muy expectantes con todo, con la partícula de Higgs, con las cuerdas, con, vamos, es un mundo
Bueno, porque es todo con parte mucho del mismo planteamiento, juego. con muchos planteamientos y con mucha... Los físicos de cuerdas no llevan un cartelito que dice yo soy un físico de cuerdas. No. Pues yo En creo realidad, que sí. La mayor parte de los físicos de cuerdas trabajan en un montón de cosas y de hecho los buenos han trabajado en física de partículas ordinaria y corriente. Es decir, que no hay, digamos, una división del trabajo a ese nivel. Por supuesto hay especialistas, pero hay una, digamos, una comunidad que trabaja de forma armónica. Con la misma teoría. Nuestro planteamiento también era si esta teoría merecía, y más que nada ahora, que estamos también, lo comentábamos antes con el acelerador, en un momento de crisis, acaparar tantísimos recursos. Me comenta que nos queda poco para ir a publicidad. ¿Estás de acuerdo, por ejemplo, Antonio? Yo pienso que debería repartirse un poco más el dinero, en teoría, en teoría de física, en física teórica. Yo estoy en total desacuerdo con lo que estáis diciendo. Jamás los recursos se asignan, desde el punto de vista de la política científica, a las teorías. Los teóricos nunca se les dice lo que tienen que hacer. Nunca ha sido así. Y nunca será, porque si se les dice lo que tienen que hacer, no van a funcionar bien. Los teóricos son una especie de agentes libres, además son muy poquitos, no estamos hablando de un montón de gente, que lo que tienen que hacer es explorar lo que les parece, de acuerdo con las ideas que tienen. Entonces, si una teoría tiene mucha aceptación en el momento histórico, eso forma parte de la dinámica del desarrollo de ese campo intelectual. No es algo que venga impuesto desde arriba. Recursos. No existen los recursos asignados a la teoría de cuerdas. Lo único que existen son físicos que trabajan más o menos en teoría de cuerdas o que acaparan más o menos relevancia mediática, digamos, dentro de la teoría de cuerdas, porque es un campo que a lo mejor en un momento dado está en ebullición. Hay muchos resultados, está interesante. Entonces suena mucho. Hay muchos físicos, hay muchos más físicos trabajando en relatividad general que en física de cuerdas. Pero como en muchos casos se trata de trabajos que no representan grandes novedades con respecto a lo que se viene haciendo hace 50 años, pues no se les oye. ¿De acuerdo? José, muchísimas gracias perdona que te corte, pero tenemos que pasar a publicidad. Muchísimas gracias por vuestra participación. Yo creo que merece como mínimo otro programa, porque a mí me quedan muchas preguntas por contestar, pero bueno, ¿qué opinan ustedes de lo que hemos oído en estos dos programas? ¿Les ha quedado claro qué hay en la base y cada vez más base de la materia que nos constituye? Coméntenoslo. Pueden escribir a informativos@indagano.tv. Nos vemos después de la publicidad. Tú eres fogonero y yo soy maquinista. Tu padre era fogonero y el mío maquinista. Y tu abuelo y el mío. Y ahora el hijo dice que quiere ser piloto. Igual tiene razón. Esto nuestro no tiene futuro. ¡El nieto va a ser maquinista! El tren vuelve a estar en el centro de nuestras vidas. Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
¿Existe vida en Marte similar a las bacterias de Río Tinto? ¿Puede la Tierra convertirse en un planeta inhabitable? Son los científicos, la exploración espacial y el laboratorio robotizado MSL quienes nos pueden dar respuesta a estas preguntas. 4, 3, engine start. 1, 0, and liftoff of the Delta rocket carrying blast. Gamma telescope searching for unseen physics in the stars of the galaxies. En 2011 despegará desde Cabo Cañaveral el cohete que llevará al espacio al laboratorio robotizado MSL. Al igual que ya hizo en 2008 la sonda Fénix, el MSL tardará aproximadamente 6 meses en llegar a su destino, Marte. La búsqueda de agua será uno de sus objetivos, pero la prioridad es determinar si existe o existió vida en este planeta. Este es el MSL, un laboratorio robotizado que se enviará a Marte en el año 2011. Es un proyecto de la NASA en el que participan España, Finlandia, Italia y Francia, entre otros países. Pesa 700 kilogramos y tiene el tamaño de un coche. Su objetivo es evaluar la tenue atmósfera marciana y averiguar si Marte fue o sigue siendo un planeta capaz de albergar alguna forma de vida. El reto no es solo fabricar unos equipos capaces de soportar estrictas climatologías, sino generar una tecnología que permita a los científicos realizar investigaciones cada vez más complejas. Los ingenieros deben diseñar unas máquinas nunca vistas antes, cumpliendo unas estrictas limitaciones. Impresionante, ¿verdad?, el instrumento REMS. Está con nosotros Maripaz Zorzano. Ella trabaja en el Centro de Astrobiología y ha participado en este proyecto. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Maripaz, ¿por qué hay tanto empeño en encontrar vida o algo parecido a lo que es nuestro concepto de vida en Marte? Bueno, pues es bonito hacer esta pregunta después de hablar de la teoría de cuerdas, porque lo que estamos explorando es intentar entender en el universo cómo se va organizando la energía, primero en partículas, después en átomos, después en moléculas, y dentro de esas moléculas, ¿cuándo aparecen las primeras moléculas de la vida? ¿En qué condiciones? Entonces, dentro de los sitios donde podemos buscar que no sea la Tierra, el entorno más parecido a la Tierra es precisamente Marte. Es un planeta que pudo en algún momento haber tenido una historia parecida a la nuestra, o que incluso nuestro planeta pudo ser en el pasado como ahora es Marte. Muy bonito. Oye, ¿y qué habéis hecho exactamente vuestro equipo en el instrumento REMS? Pues nosotros hemos contribuido con un instrumento que va a ir dentro de este vehículo que habéis visto en el vídeo. El instrumento es una estación de monitorización ambiental que lo que va a intentar es caracterizar el ambiente, las condiciones ambientales del sitio donde amartiza el rover. ¿Qué buscamos? Pues por ejemplo, cómo va a variar diariamente la humedad, el contenido de agua en Marte, en el sitio donde estemos, cómo cambia la temperatura, cuánta radiación solar hay, cuánta radiación ultravioleta. Entonces, a través de esos parámetros intentaremos saber si Marte es habitable hoy en día. Habitable en el sentido de que puede haber moléculas orgánicas, no un marciano. Si encontrásemos una molécula de vida, ¿no?, como tú estabas comentando, por fin podríamos definir lo que es la vida, porque podríamos comparar. Exactamente, lo has expresado muy bien. El problema que tenemos en ciencia es que siempre para hacer una teoría, para entender qué es la vida o para entender qué son las partículas o qué son los planetas, necesitas tener varios puntos de observación, pero es que hasta ahora solo tenemos un punto, que es la Tierra. Entonces lo ideal sería decir, bueno, pues tenemos dos tipos de entornos que comparten estas características, que son diferentes en estas otras cosas, y por lo tanto podemos extrapolar y decir, hay tantos ambientes que han sido o pueden ser habitables en el universo. O sea que si nos interesa por eso tener una comparación, decir, con estos rangos térmicos puede haber vida, con este nivel de radiación puede haber vida, con esta cantidad de agua, si el agua está en fase de vapor puede haber vida, por ejemplo.
En la Tierra exploramos los ambientes extremos, los sitios donde hace mucho frío, los sitios donde el pH es muy ácido, los sitios donde hay mucha presión, para intentar tener un abanico de definiciones de vida lo más amplia posible. Pero aún así, hay condiciones más allá de las de la Tierra que todavía no se sabe si permitirían albergar vida. Y una de ellas es las de Marte. ¿Qué esperas encontrar? Pues a mí, a nivel personal, a nivel ¿qué te personal gustaría? Sí. me encantaría que pudiéramos entender el ciclo del agua. En Marte se sabe, la vida, hasta donde la conocemos, siempre va de la mano del agua, y además del agua líquida. Entonces, en Marte a día de hoy se sabe que hay agua en fase de hielo, fase sólida, que está en los casquetes principalmente. Se sabe que hay agua en fase de vapor en toda la atmósfera, que tiene pues, un clima como el nuestro. El agua sube, baja, tiene unas fases propias, incluso también hay nubes. Se piensa que hay agua en fase de hielo en el subsuelo, pero no se entiende muy bien si en algunas condiciones puede haber fases mínimas transitorias en las que haya un poquito de agua líquida, por ejemplo, o en las que el contenido en esa delicuescencia, cuando pasa directamente de hielo a vapor, puede haber un contenido de humedad suficiente para que la vida sobreviva, o para que albergue una espora, por ejemplo, que esté en un estado latente. Entonces, a mí me gustaría que nosotros diéramos respuestas para que después los biólogos o los químicos en el laboratorio o en las medidas de campo pudieran continuar trabajando. Y toda la investigación, todo el esfuerzo, todo el trabajo, toda la inversión económica va a depender de que de que REMS aterrice, no se estrelle, de que todo llegue bien, de que no se atasque, que bueno, sí, está, no. está eso tan, bueno, debe estar medido al milímetro, me imagino, ¿no? Es el objetivo final que determina el éxito final, pero por el camino hay muchos éxitos que se van consiguiendo. Como todas las misiones tecnológicas, estás construyendo un instrumento complicadísimo, muy costoso, con muchos recursos humanos, con muchos recursos de tecnología, para que al final el instrumento vaya a Marte y mida. Pero por el camino ya has conseguido, pues por ejemplo aquí, incorporar a la industria española en un proyecto internacional con la NASA. Eso es un logro. También has conseguido generar aquí un grupo de ciencia que va a trabajar codo con codo en una misión con la NASA. Ese es otro logro. Has desarrollado cámaras aquí de simulación para calibrar instrumentos que van a seguir funcionando. Entonces, esos son los costes, pero digamos que los beneficios de ese proyecto ya los estamos disfrutando. Cuando llegue allí, que será un punto crítico, amartice, sobreviva ese punto que es uno de los más duros de todo, efectivamente, de toda la trayectoria y la entrada, empezar a medir y estar 2 años midiendo en Marte va a ser algo único. Eso sí que será un momento espectacular poder participar en algo así. Y otra pregunta personal, tú que has estado tan cerca de Marte, ¿crees que encontraremos vida, otro concepto? Yo creo que ahora no. Ahora lo que podremos decir es si las condiciones actuales son compatibles con formas de vida que conocemos. Y también podremos intentar entender cómo ha sido Marte en el pasado. Ese es el tipo de preguntas que va a responder esta misión. Pero hay misiones después que también lidera la Agencia Espacial Europea, otras en las que participará también la Agencia Americana, que se irán intentando cada vez acercar más a eso, a detectar la molécula orgánica. Ese es el objetivo siguiente. Maripaz, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y yo no sé ustedes, pero yo tengo hoy la sensación de haber estado viajando al mundo más subatómico, a la cuerda, a la partícula elemental y también a Marte. Qué programa, ¿verdad? Qué interesante. Gracias por estar con nosotros. Hasta mañana.